Muy bien. Pues continuando con lo que estábamos hablando de los diagramas de fase y las distintas fases, este video va a ser una pequeña nota acerca del comportamiento de las sustancias incompresibles, que si bien no van a ser con las que estamos trabajando, es importante que entendamos un poquito cómo trabajan sus propiedades, ¿no? Nosotros recordemos que las sustancias incompresibles perfectas no existen. Este, incluso los sólidos, pueden cambiar un poco su volumen y por lo tanto su densidad, o su densidad y por lo tanto su volumen, como quieran ver. Depende de quién divide a quién. Entonces, eh, los sólidos lo llegan a hacer con cambios de temperatura. La cosa es que a veces estos cambios son tan pequeños que son despreciables para el trabajo que se está haciendo. Entonces, en esas situaciones, pues podemos considerarlas como sustancias incompresibles perfectas, ideales. ¿Ok? También esto puede suceder con algunos líquidos. Muchas veces algunos líquidos, por las condiciones en las que están trabajando, los podemos considerar incompresibles. Ujú. Entonces, por ejemplo, a bajas temperaturas, pues el agua o algunas sustancias, pues podemos decir, bueno, su densidad no va a cambiar. Por ejemplo, cuando trabajamos con máquinas hidráulicas. Máquinas hidráulicas, pues realmente, por ejemplo, una turbina Pelton consideraría que el volumen, la densidad del líquido con el que trabaja, pues es constante. Entonces, vamos a ver qué pasa con las sustancias incompresibles. ¿Ok? Bueno, para estas, propongamos un sólido ideal, aunque ya mencionamos que puede ser también un líquido. La clave es que su densidad no cambie, ¿no? Entonces podemos decir que vamos a suponerse un sólido ideal en este caso, tal que el cambio, su diferencial de densidad es cero. Pues entonces, ¿qué implica? Que el volumen específico o el cambio del volumen específico también tiene que ser cero. Ajá, pero eso a nosotros, ¿cómo nos afecta las propiedades? Bueno, para estos casos, sabemos que su calor específico o su capacidad calorífica, como quieran ver, aquí está en calor específico, debe de ser igual a presión constante y a volumen constante. ¿Ok? Entonces, si el calor específico va a ser igual a presión constante a volumen constante, esto debe tener consecuencias, porque si se acuerdan, uno se ligaba con la entalpía y el otro se ligaba con la energía interna, pero aquí al ser el mismo, pues como que esa distinción ya no queda muy clara. Vamos a ver qué pasa. Bueno, sabemos que independientemente de todo lo demás, si es una sustancia incompresible, entonces no hay cambios de volumen. Entonces podemos decir que su capacidad calorífica es a volumen constante, o su calor específico a volumen constante debe ser su diferencial o el cambio de la energía interna con respecto a la temperatura, o la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura, como podemos ver. Entonces de ahí podemos obtener el diferencial de energía interna en términos de ese calor específico por el diferencial de temperatura. ¿Sale? Ahora, de aquí, nosotros podemos decir, bueno, pero ¿qué pasa con la entalpía? Bueno, la entalpía la definimos como la energía interna más la presión por el volumen. Si nosotros quisiéramos obtener el cambio de entalpía, pues ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que diferenciar esta cosa. Ajá. Entonces, a esto tendría que sacarle el diferencial. Y el diferencial de esto, pues, ¿qué sería? Sería el diferencial de la energía interna más la presión por el volumen. Pero eso, pues, al ser, y, pues, nuestras reglas de cálculo diferencial nos dicen que, ¿qué? Ah, pues el diferencial de una suma es igual a la suma de los diferenciales. ¿Ok? Pero en el caso de la presión y el volumen, o sea, esta cosa podríamos escribirlo como diferencial de energía interna más diferencial de presión por volumen. Pero ¿qué nos dice las reglas de cálculo para el producto de dos funciones? La presión en este caso y el volumen. Bueno, pues sería el diferencial del primero por el segundo más el primero por el diferencial del segundo, ¿no? La reglita que ya nos sabemos de nuestras clases de cálculo. Entonces, el cambio de la entalpía va a estar dado, o el diferencial de entalpía va a estar dado como el cambio de la energía interna más la presión por el cambio de volumen más el volumen por el cambio de presión. Pero ¿qué habíamos dicho? Pues esta cosa es una sustancia incompresible ideal. Entonces, el cambio de volumen, ahí se me fue el rayón, disculpen, la manita se me fue, me ganó, debe de ser cero. Por lo tanto, este término se cancela. ¿Eso qué implicaría para nuestra ecuación? Bueno, que el cambio de entalpía va a estar dada
como el cambio de energía interna más el volumen por el cambio de presión. Ujú. Por lo tanto, el cambio de entalpía, nosotros recordemos, aquí nada más lo recordamos rápido, que el cambio de energía interna lo podemos obtener en términos del calor específico a volumen constante. Entonces, el cambio de energía interna, de entalpía, perdón, está dado como el calor específico por el cambio de temperatura más el volumen por el cambio de presión. Recordemos que aquí todos son específicos por aquello del volumen. Esto sería para un sólido ideal o más bien para una sustancia incompresible ideal. Digo, lo de sólido, pues lo voy a tachar tantito para una sustancia incompresible. ¿Por qué? Porque puede ser un líquido incompresible. Ahora ustedes digan, bueno, pero esto, por ejemplo, ¿cuándo lo podemos usar? Bueno, recordemos que en las turbinas, por ejemplo, las turbinas o las máquinas hidráulicas, muchas veces podemos dar el trabajo que generan o la potencia que generan en términos de la entalpía. Es muy común. Entonces, para eso podemos utilizar estas ecuaciones, ¿sale? De hecho, vamos a ver después cómo se obtiene justo la energía producida por una turbina en términos de la entalpía, ¿sale? Es por eso que valía la pena hacer este análisis. Bueno, nada, hacer una notita al pie. Vamos a continuar con nuestro curso y a continuación tenemos que hablar ahora sí de la región de saturación y de esta cosa que llamamos la calidad. Pero como eso nos va a tomar un poquito más de tiempo, pues vamos a dejarlo para otro video.